Ese 27 de enero de 2020, en la localidad de Villa Astolfi, Buenos Aires, aproximadamente a las 18:30 horas, se viviría un evento digno de una pesadilla. Un hombre aparentemente entre 50 y 60 años fue visto por un pasajero de la estación ferroviaria homónima a la localidad. El testigo vio como este sujeto llevaba una pesada bolsa de residuos color negra, que al intentar arrojarla del otro lado de un alambrado, esta se enganchó dejando caer una pierna humana seccionada. Los vecinos y la policía no tardaron en perseguir al hombre que, en la persecución, dejó caer más partes humanas al suelo hasta que fue rodeado. Todo lo dicho no es más que la punta del iceberg, por eso te invito a acompañarme en este video donde pasaré a relatarte la oscura vida del descuartizador de Villa Astolfi. Lorenzo Esteban Duarte Martínez, nacido en 1963 de nacionalidad argentina, comienza su largo prontuario criminal a la edad aproximada de 20 años, cuando se vio implicado en un caso de privación ilegal de la libertad en diciembre de 1983 en el departamento judicial de San Isidro. 3 años después, en septiembre de 1986, estuvo vinculado a una causa por lesiones calificadas. Luego, en agosto de 1989, se le suma un hurto de automotor. Más adelante, en enero de 1992, Esteban Duarte estuvo detenido por abuso de arma, atentado y resistencia a la autoridad, todas en la localidad de San Isidro. Y unos 22 meses después, en noviembre de 1993, volvió a estar imputado en una causa y esta vez por robo, hurto y violación en la jurisdicción de Zárate Campana. Como se puede apreciar, Duarte Martínez no pasaba ni 4 años y ya se lo veía implicado en algún tipo de crimen, teniendo como reputación de un delincuente más en el barrio. Esto dicho por algunos vecinos. Y por si fuera poco todo lo ya dicho, los crímenes de Duarte fueron aumentando en gravedad. En el año 2004 ocurriría la desaparición de Viviana Altamirano, una joven de 21 años que residía en el barrio de Las Tunas del partido de Tigre, que fue vista por última vez el 28 de abril de ese año cuando salía a trabajar. Y sí, de las últimas personas con quien se la vio fue con Duarte Martínez, quien por ese entonces era vecino de la zona. La propia madre de Viviana, Nidia Altamirano, apuntó desde el día 1 de la desaparición de Viviana contra Duarte, ya que, aparte de ser vecino de ella y haber entablado una que otra conversación, era el único que tenía varias entradas a la cárcel por distintas causas, entre ellas una por violación. También la tía de Viviana, Graciela Altamirano, apuntó contra él. Dijo en palabras textuales: "Yo estaba convencida que era él, desde el primer momento se lo apuntó, pero todo quedó en la nada". Y un dato a tener en cuenta: cuando Duarte Martínez fue señalado como sospechoso, desapareció por 2 meses. Una de sus hermanas dijo que estaba escondido en Entre Ríos. Casi un mes después, Sergio, uno de los tíos de Viviana, recibió un llamado telefónico en el que primero habló un hombre y seguido habló una chica diciendo ser Viviana. La voz femenina dijo que había conseguido un departamento en la capital y que se había ido de su casa porque, según ella, había tenido problemas con su madre. Seguido a eso, la llamada se cortó. Nunca lograron saber si la voz era de su sobrina. Durante la primera etapa de la búsqueda de la joven, la policía identificó 5 domicilios vinculados con Duarte, pero solo allanaron uno que se encontraba en Del Viso, una ciudad situada en el partido del Pilar, donde un vecino se presentó voluntariamente en la comisaría para declarar que 2 meses antes, es decir, aproximadamente 4 días después de la desaparición de Viviana, había encontrado en su techo una bolsa de residuos que contenía ropa de mujer, concretamente la ropa que la joven vestía el día que desapareció. No habían rastros de sangre y las medias se encontraban cortadas a lo largo en forma de L. El vecino sospechaba que Duarte la había robado y la había dejado en su techo para descartarla y, de paso, seguramente inculparlo de alguna manera. Duarte Martínez, sin embargo, dijo que esas prendas fueron plantadas,
por la policía para inculparlo a él. Finalmente, la causa quedó caratulada como búsqueda de paradero por muchos años y se abrieron varias líneas de investigación para ver si en alguna de esas, aunque suene duro, se encuentre en alguna red de trata. Incluso el abogado de las familias de las víctimas, Hugo Trindade, diría tiempos después, palabras textuales: frente a la casa de ella vivían personas que se dedicaban a la prostitución y este hombre, con la excusa de protegerla, se acercaba a ella. La policía, por otro lado, le decía a la familia de Viviana que ya la van a encontrar, que seguro está en alguna otra provincia. Y tengo que decir que al menos al momento de escribir este guión, Viviana Altamirano sigue desaparecida. Aproximadamente un año más tarde, en marzo de 2005, Duarte Martínez se consagraría como asesino, quitándole la vida a quien en ese entonces era su concubina Paula Orellana, madre de sus hijos, que encima estaba embarazada. A ella le rompería el cráneo con un caño de escape para después abandonarla en un centro asistencial. Aparentemente ella acusaba a Duarte de la desaparición de su hija mayor de aproximadamente 15 años, fruto de una relación anterior, y también le había hecho preguntas sobre la desaparición de Viviana Altamirano. Finalmente, después de agonizar durante 3 días, Paula Orellana falleció. Y por este crimen, Lorenzo Martínez fue condenado a 14 años de prisión por homicidio agravado. Aunque salió antes, cabe destacar que todavía no había sido creada por ley la figura penal del femicidio, que contempla la única pena de prisión perpetua. Pero la prisión solo fue un descanso para él. Los últimos meses en el penal de Sierra Chica, Duarte conoció por Facebook a María Mercedes Gauto, mujer de 46 años, nacida en Paraguay, con quien había entablado una relación. Duarte se las había arreglado para mentir y decirle a María que estaba preso por estafa. En ese entonces, nadie de la familia de Mercedes sabía del crimen que Duarte Martínez había cometido. Con el tiempo, se habían hecho tan íntimos que habían acordado ir a vivir juntos cuando él quede en libertad. Y efectivamente, en 2018 ambos fueron a vivir a una residencia en General Pacheco y, según testimonio de la hija de María, Liz Gauto, no la veían desde agosto de 2019, precisamente el 20 de agosto, cuando Liz recibió un mensaje de su madre que decía que iba a irse de vacaciones con su pareja, que iba a cambiar su número de teléfono y que le iba a mandar un mensaje con el nuevo, aunque nunca se pudo confirmar si ese mensaje fue enviado por Mercedes. Liz, en octubre de ese año, empezó una campaña desesperada a través de las redes sociales, ya que no hicieron caso a su denuncia de desaparición porque la justicia consideraba que era una mujer mayor de edad, que se había ido por sus propios medios. La familia de María no la volvió a ver a ella ni a Duarte. Tiempo después, se supo que un amigo de Duarte Martínez le había preguntado por su pareja y él simplemente contestó: le agarró un cáncer terminal y en un mes la mató. Está de más decir que la familia de Gauto jamás supieron de tal enfermedad ni vieron un acta de defunción que certifique eso. Pero Duarte había conocido a alguien más mientras cumplía su condena. Se trata de Manuel Guillermo Díaz, un hombre de 63 años con quien Duarte mantuvo contacto hasta finales de 2019. Precisamente arreglaron para verse el 19 de noviembre con la intención de adquirir un terreno que Duarte le iba a vender en una isla de Tigre. Ese día, Manuel Díaz le dice a su esposa que va a ver esos terrenos. Salió de su casa con 40.000 pesos en efectivo y un cheque al portador a cobrar por otros 13.000 pesos argentinos. Y también ese día fue el último que alguien supo algo de él. Un familiar comentó: el 20 de noviembre su teléfono se apagó, borró su foto de perfil en WhatsApp como si hubiera bloqueado a todos sus contactos y nunca más contestó. Para colmo, días después Duarte fue visto en videos cobrando el cheque que llevaba y también lo vieron conducir el vehículo de Manuel por el barrio. La fiscalía pidió la detención, pero finalmente el juzgado número 4 de San Isidro la denegó, dijeron por falta de pruebas. Una vez más, Duarte Martínez quedaba libre por las calles. Un día después de la desaparición de Manuel Guillermo Díaz, el 20 de noviembre de 2019,
Duarte se casó con Rosa Antonia Acosta Brizuela, de 55 años de edad, nacida en Paraguay. La familia de Rosa lo conoció horas antes de la ceremonia del registro civil de San Isidro. Aparentemente Duarte empleó con ella el mismo método que había usado con María Gauto. También la contactó por Facebook y le decía que poseía dinero por la venta de propiedades lujosas en Tigre. También se hacía ver especialmente cariñoso los primeros días y Rosa estaba tan ilusionada que hasta llegó a decir que confiaba en su esposo y lo iba a seguir a donde sea. Claramente, Rosa ignoraba el peligro que era el hombre que tenía al lado. Finalmente, llegamos a enero de 2020, un día antes de la fecha que dio comienzo a este video, o mejor dicho, una noche antes. El 26 de enero de 2020, Rosa fue a la casa de su hija y le dijo que se iba a ir a vivir a una pensión por un tiempo. No explicó a dónde ni el porqué de esa decisión. En la mañana siguiente, las cámaras de seguridad del complejo donde vivía Duarte, situado en José Cepaz, registraron cerca de las 9:45 a Duarte y Rosa Brizuela entrando de la mano al domicilio. Unas horas después, a las 15:15, Duarte salió solo cargando una bolsa grande de color blanca y su mochila negra en los hombros. Aproximadamente unos 45 minutos después, Duarte volvió a ingresar a la casa para luego salir, esta vez cargando una bolsa negra y la misma mochila, cargando así el cadáver descuartizado de quien se confirmaría después era su esposa Rosa Brizuela. Las cámaras de la estación del ferrocarril de San Martín lo capturaron tomando el tren hacia la estación de Villa Astolfi. Una vez ahí, procedió a caminar por el costado de las vías dirigiéndose al pastizal con el objetivo de arrojar la bolsa por encima de un alambrado. Pero esta vez no iba a salirse con la suya, ya sea porque él no empleó la fuerza necesaria o porque de alguna manera la justicia se hizo presente en ese momento. La bolsa se enganchó en el alambrado haciendo que ésta se abra y de ella cayera una parte del cadáver. Se trataba de una pierna seccionada a la altura de la ingle y sin el pie. Un pasajero que esperaba el tren alrededor vio la horrorosa escena a unos metros, alertando a las demás personas al grito de "llamen al 911". Otro testigo avisó a algunos policías que rondaban el lugar también, comentando lo sucedido. Ante esta situación, los policías montaron un operativo y comenzaron a buscar al sospechoso, lo cual no fue difícil, ya que estaba siendo perseguido por vecinos de la zona. A Duarte Martínez se le acababan las salidas y ahora, advertido por la presencia de los efectivos y cada vez más cansado, arrojó su mochila en un predio de la calle General Guido para aligerar la carga. Sin embargo, eso solo le duró unos 600 metros. Finalmente, se vio rodeado por la policía a bordo de patrulleros y los vecinos. Encrucijado en las calles Santa Fe y San Jorge, ya no tenía a dónde huir. En ese momento, el monstruo que había hecho daño a quién sabe cuántas personas sacó un cuchillo que tenía guardado en su bolsillo y se lo clavó en el pecho a la altura del corazón, muriendo casi en el acto. El monstruo, el carnicero, el descuartizador de Villa Astolfi se llevó muchos secretos a la tumba y todavía, al menos al momento de la elaboración de este guión, quedan las interrogantes de dónde están las personas que hizo desaparecer y saber si dejó más víctimas a lo largo de su oscura y maldita vida. Hasta acá la historia de hoy. Si querés que siga trayendo más videos así, me ayudarías muchísimo suscribiéndote a mi canal y dándole like a este video. Nos estamos viendo entonces en un próximo caso. Buenas noches.